empezamos ya con el bloque de preguntas. Como hemos empezado con un poquito de retraso, pues vamos a llevar las preguntas hasta las 2 menos cuarto, si les parece bien. Pues empezamos con la primera. Preguntas generales. ¿Esta subvención es compatible con la subvención DL2/2021 de 1 de marzo? Perdona, Alma, el Decreto Ley 2/2021, que son Del nuestras 1 de marzo. Sí, estas son nuestras ayudas anteriores. Sí, sí son compatibles porque esas ayudas del Decreto Ley 2 fueron configuradas como ayudas de liquidez del marco temporal. Se hicieron con costes fijos teóricos simplificados y lo único que tiene que ver la empresa sí ha recibido más de 1.800.000, que si fuera así, pues supongo que no pediría esta, pero entiendo que no. Con lo cual sí, lo que tiene que ver es el límite de acumulación, son todas marco temporal y los límites de acumulación son amplísimos. Los únicos sectores que tienen un límite de acumulación más pequeño en la ayuda de liquidez, lamentablemente, porque está impuesto así por el marco temporal, son los sectores de la pesca y la agricultura, cuyos límites están en 270.000 y 225.000 euros respectivamente, pero pueden recibir hasta 10 millones de ayudas de activos fijos no cubiertos. Perfecto, pasamos a la siguiente. Si se tiene otras ayudas aceptadas como subvenciones o la prestación por cese de actividad, ¿podría solicitar acceder a esta convocatoria? Lo mismo es cada subvención que usted haya recibido o las prestaciones que haya recibido, tiene que ver la concesión, la resolución o el contrato de ICO y ahí le dirá si esto es si recibió una ayuda de marco temporal, porque es obligatorio decírselo, si es de liquidez, si es de costes fijos. Si la ayuda por prestación de cese está financiada con otros fondos, pues no acumula aquí. Aquí estamos hablando solo de marco temporal, que son las ayudas COVID autorizadas en esta época. De memoria yo no les sabría decir qué ayudas son marco temporal o no, porque, por ejemplo, el ICO, la subvención equivalente, cuando son pequeños ICO es mínimo, con lo cual no acumularía. Si es más, hay que ver la resolución individual de cada una de las ayudas o prestaciones por cese que hayamos recibido. Los ERTE y las retribuciones o las indemnizaciones que recibimos por ERTE, estamos seguros que no son del marco temporal porque ya lo hemos consultado con asuntos europeos, por ejemplo. La siguiente, ¿todo el capital de los préstamos con garantía ICO se considera subvencionable? Sí, antes lo comenté, es una duda bastante frecuente, pero el capital de los préstamos ICO no es una ayuda, eso lo tenemos que devolver, es un capital que debemos amortizar. La ayuda que estamos recibiendo es el aval público. Si hubiéramos ido al mercado privado a obtener ese aval, pues hubiéramos tenido que pagar un coste. Eso nos lo calcula el banco y nos lo da porque yo lo he visto, es una fórmula que se estableció y te da un importe. Si un ICO de 100.000 euros, creo recordar haber visto 7.000 euros de subvención equivalente, es decir, pues buscamos ese contrato y analizamos el importe. Lo dicho, los ICOs pequeños de menos de 1,5 millones son mínimos, no acumulan aquí. Si son grandes ICOs de importes mayores, repito, el capital no es una ayuda de marco temporal, sería lo que se denomina subvención equivalente o un concepto similar. Respecto a las pólizas de crédito dispuestas durante la pandemia, ¿qué saldo dispuesto está cubierto? ¿A qué fecha? El tema de las pólizas de crédito se convierten en deuda con el banco porque mientras las tenemos contratadas lo que tenemos es una disponibilidad de capital con unas comisiones, pero hasta que no dispongamos de ellas no tenemos obligación de devolver. Si son pólizas de crédito contratadas durante la pandemia por la situación del COVID a partir del 1 de marzo, en el periodo antes del 12 de marzo del 2021, y son deudas que ya están en disposición de tenerse que devolver, sí serían computables como deuda financiera, si están pendientes de amortización. Igual que los ICO. Los ICO hemos interpretado que todos los ICOs contratados y pendientes de pago de amortización a fecha de la solicitud de la ayuda, sí pueden entrar como deudas financieras no abonadas hasta la fecha, es decir, la totalidad del capital pendiente que tengamos en ese momento y por tanto también si la póliza de crédito no está dispuesta, pues evidentemente no hay una deuda con el banco, simplemente hay un potencial de disponibilidad. Si la pyme o autónomo no tiene deudas pendientes, pero su facturación ha bajado más de un 30% en el 2020 con respecto a 2019, ¿puede ser beneficiaria de la subvención?
El 30% de caída de ingresos, como comentó Aridia, es un requisito de entrada en la línea 2. Sí, si la pyme es autónoma, o sea, la pregunta es compleja, ¿es autónomo en estimación objetiva de IRPF? Tiene que ir por línea 1, si no, iría por línea 2. En la línea 2 se exige una caída del 30%. Y a partir de ahí se aplican los parámetros que antes comentaron mis compañeros. Es decir, primero tengo que ver el importe de la caída, desechar el primer 30% y a fijar el porcentaje de cobertura y determinar las cuantías. Esta empresa, por ejemplo, si tuviera en la línea de 0 a 10 trabajadores, tiene un máximo de 500.000 euros. El porcentaje de cobertura, el importe que determine su caída de ingresos y lo que me solicite. Yo le voy a abonar la menor de las tres. Imagínense que ha caído un 31%, solo le voy a poner el 1%, dependerá de su facturación del 2019 para calcular ese 1%. Podrían ser millones incluso, no lo dudo. Pues si una pequeña empresa y ese 1% son 10.000 euros, pues tendré que ir a ver cuál es la menor de las tres cantidades. Es decir, no tiene deudas pendientes, pero sí tiene pérdidas. Sí tiene proveedores pendientes. O sea, la respuesta se contesta con el esquema general que ha planteado Aridia, que es probable que esta pregunta alguno de los oyentes la haya hecho antes de la exposición. Pero la respuesta, pues, no hay una respuesta única. Es decir, en el peor de los casos que sí puede solicitar la ayuda, el importe de cobertura le sale, por ejemplo, 1.000 euros. No tengo deudas pendientes, sino proveedores por 300 euros. El mínimo van a ser 4.000 euros si está en la línea 2. Si está en la línea 1, pues el mínimo podría ser 0 si no tiene ningún importe a justificar. Las empresas con pérdidas sin deuda, ¿a qué tienen que destinar la subvención recibida para cumplir los requisitos? Es una inyección de liquidez. Con lo cual, lo único que tiene que acreditar en la cuenta justificativa es la existencia veraz de las pérdidas, que si es de la subvención de más de 100.000 euros, tendrá que ir acompañada de una auditoría legal, y si es de menos de 100.000, podrá ser auditada por los órganos gestores en la muestra del 10%, que en el caso de la línea de más de 50 trabajadores es del 20%. No hay que destinar el dinero, si viene del concepto de pérdidas, a ningún objetivo concreto. Si he recibido por los tres conceptos, hay una prioridad. Primero, proveedores por orden de antigüedad, deudas financieras, primero las que tengan aval público, después posibles deudas con administradores, socios y demás, y después pues el concepto de pérdidas, que no tiene que ser asignado a ningún pago, a ninguna transferencia. ¿Cuándo estará a disposición el formulario de solicitud para la presentación? A este respecto, las declaraciones responsables relacionadas en el artículo 11.4 ¿se deben preparar aparte o estarán incluidas en el formulario de solicitud? El formulario estará disponible, no es para rellenar a mano, solo se podrá presentar en la sede electrónica y estará disponible cuando se abra el plazo. No obstante, yo ya se los he mostrado y lo que puede variar es mínimo. Y en todo caso, como habrán visto, la declaración responsable estaba incluida en el formulario. ¿La caída de ingresos de 2020 respecto a 2019 para acceder a la ayuda se refiere a todo el año o al último semestre como la anterior ayuda COVID? Aridia, ¿puedes contestar tú? Sí, se refiere a la totalidad del ejercicio 2019 y 2020, a diferencia de las que tenemos ahora de los 84 millones que solo era el semestre, esta sí que es el año entero. Sí, como comentamos en la ponencia de ayer, hemos hecho ejemplos con casos reales y hay bastantes empresas que salen beneficiadas con el cálculo del semestre, porque lo hicimos por algo. Este cálculo nos viene impuesto por el Real Decreto Ley del Estado, pero bueno, son cantidades y porcentajes similares, porque lo que es la época de confinamiento lo compensa el primer trimestre de 2020, que fue un trimestre normal. ¿Podrían aclarar la definición concreta de costes fijos no cubiertos? Sí, para los profesionales del asesoramiento, auditores que nos estén viendo, les recomiendo bajarse a través de Google, lo pueden encontrar, el texto consolidado del Marco Temporal Nacional de España, que está traducido al español, y en el apartado 9.2, letra D, tienen un concepto detallado de lo que son costes fijos no cubiertos. Como les comenté antes, son los costes fijos que no podemos financiar porque no tenemos contribución a beneficios, que es la diferencia entre ingresos y costes variables. Como eso era imposible de aplicar en la práctica,
nos hemos acogido a la letra D que les comentaba, que equipara los costes fijos no cubiertos a las pérdidas del periodo subvencionable, que van del 1 de marzo del 2020 al 31 de mayo del 2021. La dificultad va a ser, ahí se incluye, lo único que se excluye por el marco temporal, que lo verán en ese documento, son las pérdidas de valor puntuales, por roturas, por incendios, por cosas extraordinarias. Incluye amortizaciones, todo lo que son gastos financieros, y ese importe, la dificultad puede estar en el cálculo de la pérdida provisional entre el 1 de enero del 21 y el 31 de mayo. La calculamos provisionalmente, como nos dice el marco temporal, y después ya se fijará con la auditoría o la cuenta justificativa que tenemos que presentar en enero o febrero de 2022. ¿Qué ocurre si hay una desviación? Pues si hay una desviación a favor de la administración, pues tendrán que hacer una devolución de ingresos indebidos, pero no tiene mayor dificultad, siempre haya sido un cálculo hecho de buena fe. ¿Es obligatorio tener las cuentas anuales de 2020 presentadas para las líneas de pagos a proveedores y deudas financieras a fecha de solicitud? No, lo que tienen que hacer es un cálculo de esos proveedores y deudas pendientes de abono a fecha de la solicitud. Esa es la fecha de corte. A partir de esa fecha ya está solicitada la subvención con esos proveedores pendientes de pago y deudas financieras pendientes, pero a partir de esa fecha pueden abonar los proveedores sin perder derecho a la subvención. Lo que no queríamos es que se congelaran los pagos a proveedores hasta la concesión de la ayuda, con lo cual ya está solicitada la ayuda, y si debo pagar un proveedor, lo puedo pagar sin perder derecho a la subvención. ¿Cómo hago el cálculo? Hago una estimación con mi asesor, o si la empresa tiene contabilidad interna, o si es un autónomo, lo va a hacer de forma más o menos sencilla. Lo consigno en la solicitud que nos mostró Oridian antes, y lo que haré es justificarlo en enero o febrero del 22 con una cuenta justificativa que puede ser más o menos compleja, y ahí lo que haremos es una relación, pues a estos 4 proveedores, por este orden de antigüedad, les he abonado con tal transferencia en tal fecha. El dinero tiene que canalizarse a esos proveedores y deudas financieras pendientes de pago y tendrá que acreditarse. Es obligatorio. Muy bien. ¿Los beneficios y pérdidas procedentes del inmovilizado material se incluyen para el cálculo de las pérdidas referentes a la partida de costes fijos incurridos no cubiertos? Siempre que no sean, como dice el marco temporal, por pérdidas, creo que dice exactamente pérdidas de valor por motivos puntuales. Si son amortizaciones, son cuestiones ordinarias, sí se incluirían todas las pérdidas. No, el marco temporal, por simplificación, no discriminó, porque imagínense que nosotros ahora nos hubiéramos puesto a pedir facturas de proveedores, como ha hecho alguna comunidad autónoma. Facturas de proveedores a priori, deudas financieras, pérdidas, cuentas, o sea, no hubiéramos llegado a 31 de diciembre. Era imposible ejecutar 1.100 millones ejecutando antes de diciembre sin hacer un abono anticipado. Entonces, nos ponemos en manos de las empresas y en su buena ser y en la buena fe de que harán cálculos serios para poder solicitar la subvención, estamos convencidos. ¿Los gastos de seguros sociales correspondientes al mes de mayo aplicarían como gasto pendiente de pago teniendo en cuenta de que su fecha de pago es 30 de junio? Esto es una pregunta muy específica que requiere de un mínimo de reflexión. Al fin y al cabo, los seguros sociales son una deuda más que tiene la empresa. Están devengados dentro del periodo subvencionable 1 de marzo de 2020, 31 de mayo. Entiendo a bote pronto que sí. Su fecha de pago es 30 de junio. Eso no influye en el devengo, que no tiene que ver con el flujo de caja, con lo cual entiendo que sí, pero es mi opinión improvisada. Pues pasamos ahora al bloque de preguntas de la línea 1 específicas. En caso de autónomo societario que presta servicios a su sociedad como profesional y pasa factura por ello, ¿el autónomo podrá solicitar la subvención como empresario individual? En este mismo caso, si la sociedad acredita disminución de ingresos de más del 30% en 2020 con respecto a 2019, ¿también la podría solicitar la sociedad la subvención? Ejemplo, arquitecto profesional factura de su propia sociedad limitada profesional. Esta es complicada, Miriam. El autónomo societario, no sé si está incluido, ¿está incluido en la línea 2 el autónomo societario o no? No me acuerdo ahora.
Dependerá de la forma en la que tribute. Si es autónomo es por estimación objetiva, irá Claro. por la 1 y la Claro. sociedad irá por la 2. Entiendo Claro. entiendo que se está planteando que no es un autónomo que esté en tributación objetiva, con lo cual no sería de línea 1. Es un caso para analizar, es un caso muy particular, Alma. Yo no me atrevo a contestarlo aquí sobre la marcha. La sociedad profesional, igual que las comunidades de bienes y demás entes sin personalidad jurídica, comunidades de bienes, herencias yacentes, sociedades civiles, pueden solicitar la subvención. Lo que nos dice la norma es que no la pidan sus miembros, sus comuneros, etcétera. Aquí nos encontramos en el caso de una sociedad, la sociedad lo tengo claro, si ha caído un 30% de los ingresos y cumple los requisitos, no le veo problema. El autónomo es un autónomo legítimo que está haciendo su actividad ordinaria y claro, aquí lo único que tiene parece un único cliente. Yo no veo ninguna prohibición, pero nos gustaría analizarlo con un poquito más de calma. Se puede dirigir a las cámaras cuando arranque el proceso o a la Dirección General de Promoción Económica o el Servicio Nacional del Empleo y le contestaría encantado. Perfecto. En el caso de estimación objetiva, ¿hay que justificar la aplicación de la subvención, proveedores, acreedores, deudas, costes fijos? Se tiene que justificar con una declaración responsable que diga que lo que yo solicité lo he aplicado. Y cuando es lo que yo solicité son las 3 casillas aquellas que mostró Aridia y mostré yo. O sea, es decir, no va a tener que justificar que ha pagado ni a qué proveedor, ni qué factura, ni qué justificante bancario del pago, ¿vale? Eso sí, el 10% de los subvencionados será objeto de control por parte del Servicio Agrario de Empleo para ver si se ha aplicado a lo que ellos dijeron. Perfecto. Si un autónomo estuvo en módulos en 2019 y en estimación directa en 2020, ¿podría solicitar la subvención? Creo que sí, y creo que va por módulos, ¿no, Ernesto? Sí, la intermitencia en la tributación objetiva no es... Desde que hayas estado o en 19 o en 20 módulos, caes en línea 1. Incluso si has renunciado en 2021. O sea, la línea 1 es atractiva de los autónomos, aunque se hayan dado de baja de los módulos en 2020. O sea, es indiferente. O solo hayan estado en 2020, da lo mismo. Desde que caigan uno de los 2 años en estimación objetiva, la EAT nos lo va a avisar y es línea 1, y si ha pedido por línea 1 lo vamos a derivar si ha pedido por línea 2 lo derivaremos a línea 1. Muy bien. Si hay una comunidad de bienes con créditos ICO que al no tener personalidad jurídica fueron concedidos a los comuneros, ¿pueden servir como aplicación de la subvención? ¿Cómo justificarlo? Esto no es línea 1, ¿no? Sí, sí, si el comunero lo pidió el ICO para o bien prestarle a la comunidad o para la actividad de la comunidad, lo que dice la norma es que la solicitud la tiene que hacer la comunidad de bienes, no los comuneros por sí mismos. Y si hay acreditación de que esos préstamos son para la comunidad y las han solicitado los comuneros por las circunstancias bancarias que sean, sí, siempre y cuando sea justificable. Si un comunero lo ha pedido para su actividad paralela a la comunidad, obviamente no lo puede usar la comunidad, pero entiendo que la pregunta es porque el comunero lo pidió porque el banco no le da el préstamo a la comunidad de bienes o lo que quiera que sea, que siempre hay circunstancias particulares. Si una persona física realiza exclusivamente actividades de arrendamientos de viviendas, no presenta modelo 425, ¿puede optar a esta subvención? Y si tiene arrendamientos de viviendas y de locales, ¿podrá optar? Sí, incluso cuando les mostré el formulario, una de las pestañitas era para este caso concreto y tendrán que presentar las declaraciones del IRPF de 2019 y 2020. Comerciante minorista que no presentan declaraciones de IJIC y no presentan pago fraccionado por modalidad de base, ¿cómo se acredita el volumen de operaciones? Sí, eso es la Consejería de Hacienda y la Agencia Tributaria Canaria han firmado un convenio y una encomienda de gestión con la EAT para intermediar los datos. Esto es uno de los casos que en las ayudas del Decreto Ley Canario 2/2021, que ya teníamos en marcha, lo solventamos pues, con la presentación de contabilidades alternativas, etc. La EAT presume de tener información. Yo creo que al final nos va a venir una casilla vacía
Yo lo que recomiendo a las empresas que ya saben que la intermediación de datos con la ERT nos va a dar un dato, pues por ejemplo, si las declaraciones de 425, obligado, no he hecho la declaración de volumen de operación y he puesto un doble cero o he dejado la casilla vacía. Saben que la intermediación va a venir con esos datos, nosotros vamos a requerir, pero para evitarse el requerimiento pueden adjuntar documentación adicional que estimen conveniente. Un minorista, por ejemplo, puede adjuntar su contabilidad acreditativa de sus volúmenes de operaciones, etcétera, y lo tendremos en cuenta y se evitará un requerimiento. Si en 2021 le doy de baja a un epígrafe y me cambio de forma de tributar, ¿tengo derecho? Esto está un poco mezclado, o sea, un epígrafe de IAE de actividad, pero me cambio de forma de tributar. Sospecho que será autónomos que estaban en línea 1, en objetiva, y lo que les comenté antes, si he estado en objetiva en 19 o en 20, aún renunciando en 21, me atrae la línea 1. Si no es un autónomo en estimación objetiva, no veo problema en cambios de forma de tributar, eso no veo que pueda afectar a la ayuda de ninguna manera. Un cambio de epígrafe de actividad, si es por donde va la pregunta, salvo que me haya cambiado a una actividad financiera, que no creo que sea el caso, tampoco va a afectar un cambio de actividad porque están todas las actividades prácticamente dentro. Buenas tardes. ¿Qué ocurre si hay un cambio de persona física a jurídica en 2020 o 2021? ¿Puede seguir accediendo igual a la subvención? Sí, las cámaras de comercio nos lo comentaron el otro día, que es un caso que se ha dado. Nosotros lo que hemos interpretado, el Estado nos dejó la posibilidad de regular las reestructuraciones empresariales, societarias, que es una ley específica que habla de decisiones, funciones, transformaciones. En esos casos hemos establecido una norma que lo que permite es la flexibilidad de si de una única sociedad del 19 nos aparecen dos en el 2020 por escisión, hacer una interpretación flexible para poderles dar la ayuda a las dos sociedades escindidas, analizando cuál es la facturación proporcional. Creemos que es de justicia que si un empresario o persona física hizo un esfuerzo por cambiarse a una figura societaria y demuestra que eso ha sido así, que hay una continuidad de la actividad, otra cosa es que se dedicara a la carpintería y la sociedad posterior sea de restauración. Eso no es no entendemos que eso no es una transformación, que por tamaño, por crecimiento, por evolución, el carpintero, persona física, monta una sociedad. Vamos a ser flexibles y aceptar la posibilidad de comparar la facturación de cuando era persona física a sociedad. Esa es un poco la intención. Muy bien, pues pasamos ahora ya al bloque de preguntas de la línea 2. Cuando se trata de un grupo empresarial, ¿se hace una sola presentación por la dominante del grupo y se adjuntan el resto de documentos de cada una de aquellas en las que se produzca la reducción del 30%? ¿Se solicita tomando en consideración las cantidades de cada una de ellas en una sola solicitud o bien se harán varias solicitudes por cada una de ellas? ¿Puedes tú, Aridian? Sí, en el caso de adjuntar documentación no es solo de aquellas que tengan la caída del volumen de operaciones, es de todas las que forman parte del grupo. En el caso de consolidación fiscal, esta reducción es fácil porque tributan de forma conjunta y es la representante del grupo la que presentará la solicitud y deberá dejar constancia de todas las empresas que forman parte de dicho grupo. El tema de los grupos es bastante complejo. El decreto ley 5 no hace una regulación, es una regulación un poco heterogénea o asimétrica. Por un lado habla de grupos en consolidación fiscal, después habla de grupos en general. Lo que está claro, lo que aparece en el decreto ley de Canarias es que el grupo tiene que hacer una única solicitud. En esa solicitud tiene que consignar los CIF de todas las empresas del grupo. Ahora se pueden dar dos situaciones. El decreto ley 5 lo que nos impuso en el caso de consolidación es que tuviéramos a todo el grupo en consideración como si fuera una única empresa con un único volumen de operaciones. Incluso si hace operaciones a nivel nacional nos darán un poco el peso del empleo en cada comunidad autónoma. Se ha pedido ayudas en varias comunidades autónomas. Solo está claro. ¿Qué ocurre con los grupos que no consolidan? Siguen teniendo que hacer una única solicitud, pero entendemos que tendremos que resolver la solicitud general del grupo empresa por empresa.
porque no hay una única contabilidad, no hay una consolidación fiscal, con lo cual cada empresa tendrá que acreditar su caída de facturación, etc. Que no tenga sentido presentar la documentación de una empresa que no ha caído el 30%, sí, pero es que el formulario nos pide identificar a todas las empresas del grupo. Si tienen información adicional, como me ha dicho algún asesor, de oye, sé que tengo este problema, por ejemplo, el tema de las inversiones en sujeto pasivo, cuando se produce la inversión y mi cliente, el potencial beneficiario, no es el prestador del servicio ni el que entrega los bienes. En ese caso, si te van al 425, casilla 128, esas inversiones en sujeto pasivo no forman parte de mi volumen de operaciones. Solo forman parte si soy yo el prestador del servicio y se ha producido la inversión. En esos casos, adjunten la documentación adicional aclaratoria para evitar requerimientos, nada más. ¿Podrían aclarar qué entendemos por grupo? En concreto, un grupo consolidado puede aplicar una única solicitud por la cifra de negocio. Esta es la misma, ¿no? Ah, no, es otra. Una única solicitud por la cifra de negocio consolidada, pero ¿y los grupos desde el punto de vista mercantil? Si un empresario tiene 2 hoteles en 2 sociedades distintas, ¿cada una de ellas puede pedir la solicitud? ¿O se las asimila a grupo consolidado y solo puede hacer una solicitud? No sé. No, la pregunta, bueno, yo intento aclarar los conceptos. Lo que les acabo de decir es que el Decreto Ley 5 del Estado juega con los dos conceptos, el de grupo en consolidación fiscal en impuestos sobre sociedades y el grupo desde el punto de vista mercantil. Y lo dicho, o sea, en el caso de la consolidación, el Decreto Ley es claro, si estamos hablando de una única unidad, es decir, de volúmenes de operaciones conjuntos, etc. El grupo mercantil hace una regulación a efectos de que si piden varias comunidades autónomas, etc. Lo que tenemos claro es que tiene que hacer una única solicitud y se analizará sociedad por sociedad si no consolidan, porque si no consolidan lo que tenemos son distintas sociedades del grupo que están vinculadas entre sí, pero que tiene cada una su contabilidad y su tributación. Si un empresario tiene 2 hoteles en 2 sociedades distintas, forman parte del grupo mercantil, pues es lo que estamos hablando. Tendrá que ser una única solicitud y estará la información de las 2. Y cada una de ellas pues tendrá derecho a la subvención. Si es el grupo consolidado en tributación, hay una única solicitud, perdón, y un único beneficiario que será la matriz por el conjunto de las cuentas de la empresa, que podría ser subvenciones en varias comunidades autónomas, por otro lado. Alma, si me permites matizar, como les enseñé en el formulario, van a tener abierto a aportar la documentación que ustedes consideren oportuna. Si creen que hay algo que deben de aclarar, presentando un escrito, dejando constancia de las circunstancias y todo lo que consideren, nosotros lo veremos a la hora de gestionar el expediente. Vamos a ser flexibles en la interpretación porque el objetivo de este dinero no es devolverlo al ministerio, es inyectarlo en la economía. Y dentro de una interpretación razonable, las consignas que se nos han dado es ser flexibles y tratar de pensar en primera instancia en las empresas, en la situación, etcétera, etcétera, porque este dinero va a llegar a la economía de esa manera. No nos vamos a poner a buscar pegas, a buscar elementos para poder rechazar las ayudas. No, esa no es la filosofía. ¿Las deudas entre empresas vinculadas son válidas? Sí, ya me lo plantearon esta mañana un asesor. Yo hice una reflexión rápida, como todas las que estamos haciendo en este foro. El Decreto Ley 5 no distingue, dice deudas financieras y no financieras. Y yo digo, si el Ministerio dice explícitamente que las deudas con socios y administradores, la de los comuneros, valen para la justificación de una deuda pendiente de la empresa, ¿por qué no entre empresas vinculadas? No le veo problema. Si las empresas están vinculadas y consolidan, pues habrá que atender a la contabilidad consolidada. Pero si no consolida, son deudas que existen. O sea, una empresa le debe a otra, estarán documentadas, entiendo que cumplen requisitos, son del periodo, están pendientes de pago, etcétera, etcétera. No le veo inconveniente. ¿Y podemos satisfacer deudas de proveedores a partir de la presentación de la solicitud? Esa, Alma, ya la contesté. ¿Te acuerdas lo que dije? Sí. Bien. Vamos a pasar a la última pregunta, porque ya estamos llegando al tiempo que teníamos disponible para el seminario. Esta sería ya la última y después ya damos paso a la clausura. En cuanto a la aplicación de la subvención y su justificación, únicamente se recogen las deudas y facturas pendientes de pago. Se dan casos de socios de mercantiles que han aportado efectivo a la mercantil para hacer frente al pago de deudas, proveedores, acreedores. ¿Qué sucedería en esos casos?
¿La subvención no recoge estos casos? Yo creo que ya se ha contestado, ¿no? Únicamente se recogen las deudas y facturas pendientes de pago en la justificación y los costes fijos no cubiertos en pérdidas, que es el importe, pues si corresponde auditado o no auditado. Es decir, tengo pérdida por 350.000 euros, lo tendré que consignar en una casilla que está específicamente para eso. Igual que las deudas y las facturas, que ahí habrá que ir una por orden de antigüedad, transferencia hecha, pago hecho, o sea, acreditar que se ha canalizado el dinero donde se tiene que canalizar. Y lo dicho, los socios, administradores que han prestado dinero a las mercantiles, siempre que esté documentado, que hay un contrato previo al 13 de marzo, que esté en contabilidad, porque nosotros, esto es un pago a justificar y en caso de grandes subvenciones, más de 100.000, tendrán que traer una auditoría junta, que el auditor es un profesional independiente que aplicará su criterio profesional en función de la norma, y nosotros haremos una muestra de auditoría. Es decir, esas deudas tienen que estar acreditadas. Si están acreditadas, son subvencionables perfectamente.